Estamos acá con Cecilia Barón y ya veníamos discutiendo discapacidad, capacidades diferentes, porque de eso va la columna de hoy. Ayer se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Ustedes saben, hubo una marcha como lo hace todos los años en nuestra capital, Montevideo, ahí en la explanada de la Intendencia, multitudinaria marcha. Por suerte cada vez se suma más gente, cada vez se concientiza más sobre el tema. Y bueno, y hoy Ceci nos viene a hablar como desde el otro lado, no tanto lo que tiene que ver con la accesibilidad y esas cosas, sino como con lo que tiene que ver con un sentir, con un percibir, tanto de las personas que tienen algún tipo de discapacidad como del resto. Ceci, ¿cómo andas? Muy bien. Bienvenida. Buen día. Bien. Bueno, sí, veníamos discutiendo en esto de los términos, porque sí, también como ha variado lo que se debe sí, decir. cómo nominamos y cómo nos sentimos también de acuerdo a las nominaciones es importante. Entonces, bueno, aprovechando esto también y aprovechando que en nuestro país se hace la 7ª marcha, que también es en relación a... se hizo ayer en relación también a todas las organizaciones que vienen impulsando como un cambio en relación al trato, en relación a cómo se ve a las personas que pueden tener diversas discapacidades, porque a veces no es una sola o capacidades diferentes. Así que, claro, ahí uno empieza a ver también cómo también se siente, porque ahora... lo que hablábamos es, bueno, obviamente hay siempre como acuerdos a nivel internacional que muchas veces legislan también o son las palabras que más se usan, que en este caso es como hay un acuerdo con el término discapacidad. Que en un momento era capacidades diferentes. Me acuerdo en el ámbito periodístico que era lo que se podía decir, lo que no se podía decir. Había un reglamento. Como claro, ahora está como librado, digamos, ¿no? No, en un momento no. En realidad la capacidad diferente viene a pelearle a la discapacidad. Lo que pasa que ahora, bueno, como que en realidad el término o la pelea por las palabras ya quedó como medio de lado porque se ha ganado en otros términos, ¿no? Pero es importante, digamos, que cuando se usa la palabra discapacidad, lo que se está señalando es que capaz que se pone atención en esa discapacidad y no tanto en todo lo demás que uno puede desarrollar. Entonces, por eso surge la crítica y se habla de capacidades diferentes. Entonces, acá lo que es importante igual es cómo a partir de algo que nos hace diferentes, nosotros podemos desarrollar otras cosas. Está bien, pero está bueno lo que decís, porque en realidad si uno tiene una discapacidad para que de alguna manera metafórica se vuelva una capacidad diferente y no una discapacidad, o sea, que podamos potenciar de repente otras capacidades, ahí hay todo un esfuerzo que bueno, que hay que ver si están las condiciones dadas. Sí, familiares, claro. país y está bueno esto que decís, hay un esfuerzo por reconocernos. Si nosotros no reconocemos qué es aquello en lo que nos está yendo mal, o digamos, o en lo que no podemos desarrollarnos, no vamos a poder descubrir lo otro, porque en realidad nos quedamos como muy centrados en eso. Entonces, lo primero que está bueno es ver, primero que hay diferentes tipos de clasificaciones también de discapacidades, ¿no? Y a partir de ahí, y de ver cómo uno podría situarse, bueno, cuáles son las cosas que yo puedo desarrollar, ¿no? Claro, pues son un sinfín. Uno reconoce de repente las que están más a la vista, lo que tiene que ver con síndrome de Down, los sordos, los ciegos, los que tienen una discapacidad física severa. Eso es lo que uno ve, pero después hay otras que no se ven, claro. No se ven ni se perciben, ni la gente está acostumbrada a tener determinada sensibilidad hacia eso porque ni lo conoce. Claro, y además en esto que vos recién hacías como un breve listado, me parece que lo que está bueno es, bueno, a ver, si yo tengo una discapacidad que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué áreas entonces yo capaz que tengo esa dificultad y qué otras capaz que puedo desarrollar, como por ejemplo el deporte, ¿no? Y capaz que si tengo una dificultad motriz, seguramente pueda desarrollarme a nivel intelectual y capaz que no lo motriz. Claro, pero vuelvo a insistir que lamentablemente yo tengo la sensación de que el sistema no está preparado para brindarte eso. No. Sos vos el que dice, bueno, tengo tal... Ni que hablar, sos vos, la familia y el entorno. Exacto. Y ahí... Es bueno para el arte, no le va a ir bien en lo intelectual en la escuela pública, pero bueno, lo mando a un taller de pintura... Eso corre por... Totalmente, y también acá vos estás trayendo algo que son los recursos con los que puede contar, tanto además, por suerte ahora tenemos como más, pero obviamente falta y por eso también un poco la consigna ayer en la marcha tenía que ver con el respeto y con mayores posibilidades para cosas. Ahora, lo que vos traes es importante en esto de, bueno, a ver, a cuanto más condiciones favorables para desarrollar lo que uno puede tener como
positivo, digamos, en su vida, baja la discapacidad entonces. Y baja el sentimiento también de discapacidad, porque en general si yo me encuentro con barreras que tienen que ver muchas veces con el entorno, y por eso también es importante cuando nos centramos en la vida cotidiana esto, ¿no? Que tiene que ver con la burla, que tiene que ver con no poder acceder, que tiene que ver con que se me recuerda permanentemente aquello que yo no puedo hacer. El que sufre mucho, ni que hablar, es la persona, pero también entonces los que sostienen eso, ¿no? Sí. Entonces, digo porque también en esto a veces centramos mucho en lo físico, en lo intelectual, y no en aquello que nosotros podemos hacer como para que en realidad uno se sienta incluido, se sienta parte y no esté permanentemente recordando su discapacidad, digamos, ¿no? Digo en una cosa que es, me pasó el otro día de ir a comer con alguien que no podía cortar porque tenía una discapacidad en una mano. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, si no lo hemos tenido en cuenta, porque a veces no se tiene en cuenta, eso es una cosa que está buena que nosotros empecemos a cambiar, a ver cómo tenemos en cuenta a aquel que capaz que no tiene lo mismo o no puede hacer lo mismo que yo. Y habíamos pedido todos milanesa, para todos, ¿no? Entonces, bueno, una persona que no puede cortar, o está obligada a pedir, claro, o a pedir ayuda con todo lo que eso implica muchas veces, porque también a veces uno, cuando está en menos, le sale como ese orgullo de no pedir ayuda, ¿no? Entonces, también hoy una de las cosas que queríamos hablar era cómo empezar a promover autonomía, que baje esa sensación muchas veces de que yo no puedo, de que no soy igual a los demás, antes se usaba, yo soy defectuoso, ¿no? O sea, tengo algo que no está bien. Está bueno lo que decís, pero tengo como un pequeño apunte respecto de lo que decís, que es también habría que trabajar el que si hay que pedir ayuda no te sientas mal, porque Exacto. Es obvio que en un sinfín de discapacidades que pueden haber, como decías, bueno, una persona no podía cortar carne, bueno... ¿Tengo que pedir ayuda o tengo que ofrecer? Exactamente, ¿no? O sea, hay cosas que pueden estar previstas y otras que no, en la vida, en la ciudad, Exacto. En todo. Y hay que empezar a preverlas y hay que empezar también a pensar que hay cosas que nosotros empezamos a ver y que tienen que ver con la educación en general y con la convivencia, es que si vemos esas cosas no puede empezar a haber burlas, ¿no? Ay, mirá, no puede cortar, ay, no sé qué. Entonces también hay algo... Yo lo daría por sentado. Claro, pero no pasa, ni que no nos burlamos, ni que tampoco corregimos al que se está burlando, y eso impacta subjetivamente en el que está ahí, ¿no? Porque todavía que cuesta a veces pedir ayuda, que cuesta hacer algo diferente, bueno, todavía el entorno no colabora, ¿no? Y en esto que vos decías ahora, que está bueno, y que cada vez está mejor para mí, por lo menos en Montevideo, tiene que ver con esto de la accesibilidad, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo... y además, en todo lo que tiene que ver con lo motriz, y en una ciudad y en un país donde cada vez somos y va envejeciendo, en general la motricidad se empieza a ver, ¿no? Con bastones, no, ya ni silla de ruedas, o sea, estamos hablando de que en realidad tendríamos que pensar en ir mejorando mucho todo lo que tiene que ver con cómo voy yo a determinados lugares para disfrutar y desarrollar también todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo educativo. Claro, y que con los años se va obviamente desgastando, podríamos decir, lo que tiene que ver, claro, con el caminar, con la vista, con el oído, o sea, Exacto. todo. Entonces, más allá de lo que decíamos estrictamente discapacidad. Exactamente, que llega algo que nosotros en general vamos a tener que, en algún momento de la vida, en estar en menos. Entonces también cómo empezamos a generar esa solidaridad. Yo hoy me acordaba cuando venía de un caso que tuvimos en Facultad de Psicología de una gurisa que cuando no había rampas, no había nada, no había ni ascensor ni nada. Me acuerdo que la dejaban a las 8 de la mañana la familia en el patio con la silla de ruedas y recién la podían ir a buscar a las 18 horas. Todo ese rato para que la gurisa pudiera estudiar, y por suerte fue uno de los casos que ayudó a cambiar todo lo que tenía que ver con la arquitectura, con las rampas, con la accesibilidad, inclusive a los baños y a las aulas, ¿no? Tenía que cursar todo en planta baja, por ejemplo, ¿no? Tremendo. Igual uno que de repente no necesita esa accesibilidad, le parece que ha florecido, pero bien decía Gonzalo, en realidad todavía queda muchísimo por hacer. En la APP del transporte público, ahí ves claramente, por ejemplo, los ómnibus que tienen rampa de acceso, y bueno, por algo no son todos, ¿no? Queda trojas por recorrer, y de repente uno que se mueve en determinadas zonas
ve que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con las veredas y demás, pero no en todos los barrios, no es generalizado, y mucho menos es generalizado en el país. Sí, sí, totalmente, pero además tiene que ver con esto de tomar conciencia de que en realidad hay otras formas y que esas formas también tienen derecho a acceder a, por ejemplo, yo pensaba ahora en el museo, si van a ir al Museo de Artes Visuales, hay unas exposiciones que todas son con braille, por ejemplo, sí. ¿no? Y me parece que eso está buenísimo porque en realidad no tenemos ese registro nosotros y es una capacidad de desarrollar, a veces lo vemos como una, pero nosotros tendríamos que poder desarrollar a veces capacidades que no tenemos y me parece importante eso porque a veces lo dejamos solamente a las personas que, bueno, entonces, como sos discapacitado en esto, desarrollás otras capacidades. Y sin embargo, en realidad, si nosotros pudiéramos tener esa capacidad... El tacto que tienen, por ejemplo, las personas ciegas. Exacto, claro. ¿No? Y la capacidad, a veces la gente te dice, la gente que está sobre todo sufriendo esta cuestión de la discapacidad, te dice, bueno, lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que son discapacitados del amor, te dicen, ¿no? O discapacitados afectivos, o en esta cuestión de la solidaridad. En esto de jugar también con las palabras, en cómo nos cuesta ponernos en el lugar del otro, exacto, cuando el otro realmente en esa situación, y estaría bueno que pudiéramos ponernos a veces en ese lugar, sufre, y aparte sufre permanentemente la mirada y la burla, ¿no? Sí, y eso va marcando. De todo, exacto. Exactamente, y va debilitando, cuando en realidad ahí nos tenemos que fortalecer y estamos en una época en realidad que muchas cosas están valoradas, como el arte, por ejemplo, el desarrollo, la música, que en realidad son capacidades que todos tenemos y que capaz que si no nos va bien en una, en otra. Pero bueno, creo que un poco lo que se trata es como ir rompiendo con estas ideas de la perfección, ¿no? Y de que tenemos que como ser, no sé, divinos para ser exitosos. Y bueno, me parece que también estas expresiones como las de ayer nos demuestran que se pueden hacer diferentes cosas y que además se puede ser feliz sin estas claves del éxito posmodernas, ¿no? Exactamente.